El domingo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes dio a conocer su informe final sobre el caso de los 43 normalistas secuestrados en Iguala. Después de un año y un mes de trabajo, no lograron establecer una versión que nos diga dónde están los jóvenes o qué pasó con ellos. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. En su informe rechazan de manera oficial el tercer peritaje sobre el basurero de Cocula, en el que expertos internacionales en fuego demostraron que ahí hubo un incendio de grandes proporciones que incineró cuando menos 17 seres humanos. El GIEI no explica por qué lo rechaza, por qué rechaza ese peritaje que ellos mismos pidieron. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. También hay verdades en el informe del GIEI, como es el hecho de que la justicia penal en México es una calamidad, lo cual es enteramente cierto. Pero no había que venir de tan lejos ni cobrar $2 millones para decirnos algo que ya sabemos y sin duda debemos cambiar. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Bueno, ya está el informe final del GIEI, como lo comentábamos. Ahora la valoración es, bueno, ¿valió la pena que vinieran o no valió la pena, Jorge? Bueno, yo creo que si nos basamos en los aportes de todo tipo, positivos y negativos, que ha hecho el GIEI, yo creo que no valió la pena, ¿no? O sea, no hay una línea de investigación diferente. Lo que sí ha habido una deslegitimación de la investigación previa que constantemente ha realizado el GIEI. Y me parece que el problema no es la deslegitimación, sino que se hace sobre bases muy endebles. Los principales temas de crítica que hace el grupo interdisciplinario caen por su propio peso y por su propio accionar. El tema del peritaje en el basurero de Cocula quizás es el más claro. Hay 3 peritajes, 2 dicen que hubo incendio, solamente uno, el de ellos, dice que no, y se niegan a aceptar el tercero en el que ellos participaron sin dar ninguna razón. Entonces, me parece que es muy endeble. Quienes tienen la tesis de que el Estado es el que secuestró y mató a los jóvenes seguramente verán algo positivo en lo que hizo el GIEI. Yo creo que en términos reales no ha aportado un solo dato importante a la investigación del caso Ayotzinapa. Creo que lo único que habría que reconocerles, y para eso digo, suena muy caro todo el haberlos traído, es que hace patente debilidades del Estado de Derecho en nuestro país en términos de errores en la investigación, en lo que pueden ser abusos de autoridad, burocratismo ministerial, pero la verdad es que para eso armar y traer a un grupo de gente que por un lado venía básicamente con una consigna, no estamos hablando de un grupo de expertos, es un grupo básicamente de abogados y que tenían además todo un pasado de militancia política que venían a México a corroborar una tesis, que era la tesis del Estado mexicano. O sea, el Estado, hablando directamente del gobierno mexicano, como el responsable directo de el propio crimen. Eso fue lo que venían a hacer y por eso este choque permanente, porque en el momento en que les aparecían pruebas que eran contrarias a su propia hipótesis, pues entonces descartaban la prueba, no la hipótesis. Esto típico en determinadas formas de investigación, y yo creo que eso fue lo que terminó confrontando, porque un grupo totalmente profesional es aquel que en el momento en que se presentarían estas o se presentan estas pruebas, empiezas a modificar y a decir, esto que teníamos originalmente cambió, esto no, esto se mantiene. Aquí hay una línea política, una línea de confrontación y una línea que lo que quiere además es mantenerse como grupo de presión dentro del país, y creo que este es el peor error que pudo haber cometido este grupo. A mí me parece que dentro de todo lo que ha presentado el GIEI, bueno, está una parte. Esto fue un asunto de policías municipales coludidos con grupos criminales. Es decir, no fue el Estado, de acuerdo con la información del propio GIEI. El ejército no lo tocan, el ejército no tuvo participación en los hechos y lo dicen. Reclaman que fue omisión porque no estaba en su jurisdicción intervenir. El ejército fue al hospital donde estaban los heridos, llamó a ambulancias, etcétera. No hay una acusación ni contra el ejército ni contra el Estado. Lo que sí hay es una deslegitimación a base de mentiras de toda la investigación. La primera y gran mentira es que no hubo incendio en Cocula. Señores,
el reporte, el de los peritos que ustedes encargaron, dice que sí hubo incendio y que consumió al menos 17 seres humanos. Y lo otro, que tenían una foto satelital, alguien los embarcó, no quiero adelantar quién, pero alguien los embarcó con esa foto satelital que no existe para probar de que no hubo incendio en Cocula, cuando lo único que hay es una foto satelital de Terra, de la NASA, diciendo que estaba nublado y no se podía saber si hubo o no hubo incendio. No, pero hay un tema. Dicen eso de que, bueno, sí hubo un enfrentamiento, pero ni siquiera se atreven a ahondar en ese tema. El punto central de lo que ocurrió en Iguala es un enfrentamiento entre dos cárteles con todas sus relaciones políticas y policiales. Guerreros Unidos contra los Rojos. Ahí están los testimonios, están las pruebas, ahí está todo el desarrollo de los hechos. Participaron sí policías, porque hay policías que participaban para Guerreros Unidos. ¿Por qué fueron los jóvenes a Iguala? Nadie lo ha explicado. El GEI no se ha molestado en responder la pregunta base. Bueno, ¿qué hacían jóvenes de Ayotzinapa en un lugar relativamente lejano de Ayotzinapa como Iguala? Secuestrar camiones, para eso tenían Chilpancingo, ¿no? a unos kilómetros. No lo han hecho y deslizan un punto porque no encontraron pruebas para decir, como tú decías, que fue una acción contra insurgente del Estado, pero después terminan armando esta tesis que algunos han comprado de que se armó un cerco de seguridad 80 kilómetros alrededor de Iguala donde nadie pudo ni entrar ni salir. Y uno se pregunta si había un cerco de seguridad de 80 kilómetros para cazar a todos los estudiantes, ¿por qué secuestraron solamente a 43? Sí. ¿Por qué se escaparon tantos? Decías tú en tu columna de lunes. Claro, ¿por qué se escaparon? ¿No? Me parece ridículo simplemente el tema, pero vuelve a estar en el corazón del informe el tema, el sentimiento es que hay algún tipo de acción contrainsurgente contra los jóvenes que no pueden ni explicar ni comprobar. Y está el tema de lo que es la coordinación por un lado, del grupo criminal, o de los grupos criminales que se enfrentan entre sí, esta idea de que participaron en Huitzuco y en Iguala y en Cocula. Todo esto que habla, es cierto, de la enorme capacidad de los grupos criminales infiltrados en todo el aparato de seguridad. Insisto, una cosa es tratar de buscar los excesos, los abusos que puede haber por parte del Estado en la investigación, y otra cosa es tratar de inventar una realidad para que ajuste a lo que es la bandera inicial, que era la de decir el Estado fue el que hizo esto y hay que demostrarlo a cualquier precio. Bueno, eso ya quedó descartado con el propio informe del GIEI. Ahora vamos, ¿qué nos queda de ver el GIEI? Nos queda de ver qué pasó. Un montón de dinero, ¿eh? O sea, no, bueno, se les pagó mucho dinero. Una cantidad muy alta de dinero. Hay países como Cuba y como Venezuela donde no los dejan entrar. Aquí se les invita y se les paga en dólares. Se les pagó para que vinieran a ayudar y decir, nos obstaculizaron. A ver, te pido que vengas a ayudarme a resolver esto. Y te obstaculizo, no tiene ninguna lógica. Ellos venían, como tú dices, prejuiciados, traían una verdad a priori que querían corroborar y la realidad no se ajustó entonces al diablo con la realidad, así leíamos ayer. Bueno, nos quedan a deber también por qué mintieron. O sea, hay una mentira evidente en el tema del incendio de Cocula. ¿Por qué mintieron al decir que tenían fotos de satélite que probaban que no hubo incendio? Falso. ¿Por qué dicen que es imposible? Lo dicen en su informe final, que han sido muertos en Cocula, cuando el peritaje que ellos encargan dice que sí, al menos 17. ¿Y por qué no investigaron qué fueron a hacer, lo hemos dicho tantas veces, qué fueron a hacer los estudiantes de Tixla, porque está en Tixla, la normal de Ayotzinapa, hasta Iguala? Los cambiaron de ruta. Iban a Chilpancingo a robar camiones, a botear, y los mandan a Iguala. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Eso nos lo quedan a deber, creo que de manera interesada y agregaría yo perversa. Y está el otro tema también que es importante, el del quinto camión, que dicen ahora en el informe final que la PGR les cambió el camión y que ese no es el camión del que ellos estaban hablando. Oye, hay videos. El GPS del camión, testimonio del chofer del camión, de la empresa del camión.
No hubo un quinto camión, hubo 7 camiones en total secuestrados. Ese camión lo abandonaron porque no les gustó, hubo un enfrentamiento ahí, entre otras cosas, y no les gustó, pero de ese camión no se llevaron secuestrado absolutamente a nadie. Hablan de que era un camión para transportar droga, por supuesto que se transporta droga de ahí, de esa zona a Estados Unidos, a Chicago y a otras zonas, heroína, pero dicen que ese camión transportaba, el camión puede transitar solamente entre Morelos y Guerrero, no tiene otra zona. Pero además de ahí no secuestraron a ningún joven. De los que secuestraron ese camión, que fueron unos 16, ahí no hay ninguno ni detenido, ni desaparecido, ni herido, ninguno de los que iba en ese camión. Y sin embargo el grupo insiste que les escamotearon el camión. Bueno, entonces, ¿por cuál te lo escamotearon? ¿Dónde está el camión escamoteado? Es una media verdad que, como tú dices, es en realidad una mentira absoluta, ¿no? Y creo que el objetivo es muy claro. Lo que estaban pidiendo era que se extendiera el plazo para que ellos permaneciesen aquí. Uno, por razones de orden económico, por supuesto, y otra es porque esto ya no era un grupo de apoyo, era un grupo de presión política vinculado a distintos grupos para mantenerlo indefinidamente y de eso convertirlo pues, en una bandera política, ahora sí que ad infinitum. Y el otro elemento que está ahí presente, y creo que es fundamental, es la queja de que los medios de comunicación no los trataron bien en algo que, pues, esto es lo que te dice normalmente un político cuando está enojado porque pues, le pega, ¿no? Y dice, es que los medios nos están golpeando. Pues aquí hay muchas opiniones, las hubo de distintos grupos, 2 interpretaciones diferentes. Suponer que venían aquí a impartir la verdad absoluta solamente a partir de mentalidades autoritarias, que parece lo que estos señores tienen. Ellos querían que su verdad fuera la única, no querían que se les contradijera, no quieren el periodismo crítico hacia ellos. Eso me parece realmente escandaloso, y que tengan un coro de defensores aquí en México a esa intolerancia. Es decir, todo el mundo fue crítico, puede ser con el informe de la PGR y con el informe del GIEI. ¿Por qué no? ¿En qué país estamos que no se puede criticar un informe del GIEI? O donde yo los escuchaba en una entrevista decir que habían sacado temas de sus países de origen para divulgarlos en México. Bueno, ¿qué esperaban? Sí. Son personajes públicos, evidentemente cualquiera. Cobran dinero público, y mucho dinero. Participan públicamente, no solamente, no coadyuvaron, se metieron como actores en una investigación política, desde un punto, con una actividad política. ¿Qué esperaban? Lamentable, no esclarecen, sino que enturbiaron el caso de los 43 aún más. Lamentable, doloroso, terrible y ahora aprovechado políticamente. Jorge, Ezra, muchas gracias. Buenas noches a ustedes.